Muy buenas para todos. Hoy vamos a hablar de lesión celular. Bien, se define lesión como toda influencia perjudicial que actúa sobre la célula y trastorna su capacidad para conservar la homeostasis. Esta resulta luego que se sobrepasa su capacidad de adaptarse. Hay dos tipos de lesión celular. Una lesión reversible, que es submortal y que permite la recuperación celular, y una irreversible, que es mortal y va a causar la muerte celular. Con relación a los mecanismos de lesión celular, la lesión celular es el resultado de anomalías funcionales y bioquímicas en uno o en varios de los componentes celulares esenciales. Las dianas más importantes, o sea, los lugares clave dentro de la célula más importantes donde van a actuar los estímulos lesivos son los siguientes: la respiración aeróbica, que implica la fosforilación oxidativa mitocondrial y la producción de ATP. Número 2, la integridad de las membranas celulares. Número 3, la síntesis proteica. Número 4, el citoesqueleto. Y número 5, la integridad del aparato genético de la célula, es decir, del ADN. ¿Cuáles son los mecanismos bioquímicos de la lesión celular? Estos ocurren de manera general en la célula sin importar cuál sea el agente agresor. Número 1, la depleción de ATP. Número 2, el daño de la mitocondria. Número 3, el aflujo o introducción de calcio intracelular y la pérdida de la homeostasia del calcio. Número 4, el acúmulo de radicales libres derivados del oxígeno, es decir, el estrés oxidativo. Y número 5, defectos en la permeabilidad de la membrana. Bien, con relación a la depleción del ATP, este se asocia tanto con lesión hipóxica como con lesión química. Se requiere fosfato de alta energía, o sea, ATP, para muchos procesos sintéticos y degradativos de la célula, como son transporte de membrana, síntesis de proteínas, síntesis de grasa y el ciclo fosfolípido. El ATP se produce de dos maneras: o por la vía oxidativa, es decir, por la respiración aeróbica, la respiración que depende del oxígeno, donde el ADP o el difosfato de adenosina, por transferencia de electrones en la mitocondria, se forma en ATP. Y número 2, la vía glucolítica, es decir, la respiración anaeróbica, que es aquella donde no se utiliza oxígeno para producir ATP, y esta producción de ATP, en ausencia de oxígeno, lo que usa es la glucosa procedente de los líquidos corporales o de la hidrólisis del glucógeno. Cuando disminuye el ATP por debajo de 5 o 10% de los niveles normales, se alteran ciertos sistemas que son críticos dentro de la célula. Número 1. Disminuye la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa de la membrana. Número 2. Empieza a acumularse sodio en el interior de la célula, porque la bomba sodio-potasio ATPasa lo que hace es sacar sodio, y si está defectuosa, entonces se va a quedar acumulado el sodio en el interior. Número 3. Va a salir potasio de la célula. Otra de las funciones de la bomba sodio-potasio ATPasa es introducir potasio a la célula. Si ella está defectuosa, entonces el potasio que está dentro va a salir. Esto trae como consecuencia entonces un aumento isosmótico de agua, o sea, que el agua va a entrar a la célula. ¿Por qué va a entrar? Porque donde hay sodio, donde hay sal, que es el sodio, donde hay sal, donde hay sodio, siempre el sodio va a arrastrar agua.
Entonces, si entra agua a la célula, también, si va a entrar sodio a la célula, también va a entrar agua. Y entonces va a ocurrir una tumefacción celular, o sea, la célula se va a hinchar porque está llena de agua. Y número 2, que se van a dilatar también por agua el retículo endoplásmico. Ahora, la alteración del metabolismo del ATP, del metabolismo energético de la célula, aumenta la glucólisis y se agota el glucógeno. O sea, va a haber un aumento de la rotura de la glucosa y entonces se va a agotar el glucógeno que está guardado para momentos de emergencia. Número 2, se va a acumular ácido láctico como consecuencia de la respiración anaeróbica. Y número 3, ese ácido láctico va a producir aumento de la acidez, por lo que va a disminuir el pH intracelular. Ahora bien, una disminución en la síntesis de proteínas va a ocurrir por, número 1, se desprenden los ribosomas de retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué esto? Porque los ribosomas y el retículo están unidos para formar lo que es el retículo endoplásmico rugoso, y esa unión lo hace la energía, el ATP. Pero si hay disminución de ATP, no va a haber energía para que los ribosomas y el retículo estén unidos, por lo que se van a desunir los ribosomas por un lado, el retículo por otro, y entonces va a disminuir la producción de proteínas, que es lo que hacen esos dos organelos juntos. Y número 2, va a haber disociación, o sea, desunión de los polisomas y se van a convertir en monosomas. El retículo endoplásmico unido a los ribosomas, esos dos organelos juntos, como son más de uno, se van a llamar polisomas. Pero si no hay energía, se separan y están ellos individuales y entonces se van a convertir en monosomas. Número 2, el daño mitocondrial. Dado que el mantenimiento del potencial de la membrana es crítico para la producción de ATP por medio de la fosforilación oxidativa que ocurre en la mitocondria, se entiende entonces que la transición a la permeabilidad de la mitocondria de manera irreversible es un golpe mortal para la célula. La mitocondria se va a lesionar por 3 razones. Número 1, porque hay un aumento del calcio intracelular. El calcio no debe estar suelto dentro de la célula, pero si hay alteración del ATP, este calcio empieza a entrar al citoplasma y entonces daña la mitocondria. Número 2, porque se aumenta el estrés oxidativo, se aumenta la cantidad de radicales libres. Eso es porque la membrana se altera por falta de ATP. Y número 3, la mitocondria también se lesiona por una degradación de los fosfolípidos, tanto de la membrana como de la membrana celular como de la membrana mitocondrial. El tercer mecanismo bioquímico es el aflujo, o sea, la entrada de calcio al interior de la célula y pérdida de la homeostasis intracelular del calcio. El calcio dentro del citoplasma se mantiene en concentraciones muy bajas comparado con el calcio que está en el espacio extracelular. La mayoría de calcio que está dentro de la célula está dentro de las mitocondrias y dentro del retículo endoplásmico. Pero la isquemia y algunas toxinas van a producir que se aumente la entrada de calcio a la célula y se van a activar algunas enzimas. ¿Cuáles enzimas se activan por esta entrada de calcio a la célula? Las ATPasas, que aceleran la destrucción del ATP, las fosfolipasas, que favorecen la lesión de la membrana por alteración, por digestión de los fosfolípidos de las membranas. Número 3,
Las proteasas, que rompen los enlaces de las proteínas, sobre todo de las proteínas de las membranas y del citoesqueleto. Y número 4, las endonucleasas, que se asocian a la fragmentación de lo que está dentro del núcleo, de la cromatina y del ADN. El cuarto mecanismo bioquímico es el acúmulo de radicales libres derivados de oxígeno, o sea, del estrés oxidativo. Las células generan energía reduciendo el oxígeno en agua. Y en este proceso se producen pequeñas cantidades de formas reactivas de oxígeno, algunas de las cuales van a ser radicales libres que pueden dañar los lípidos, que pueden dañar las proteínas y que pueden dañar los ácidos nucleicos. Y estas especies reactivas se llaman especies reactivas de oxígeno o radicales libres. Bien, estos radicales libres se van a producir por daño en las membranas celulares o por lesiones en el ADN o por daño a las proteínas, eso debido a la desunión del retículo endoplásmico rugoso de los ribosomas. Los radicales libres son átomos sueltos de oxígeno y otros pequeños compuestos muy reactivos en base de oxígeno, dispuestos a relacionarse con otros átomos, es decir, a oxidar. Dentro de nuestras células se forman miles de millones de radicales libres diariamente, pero a pesar de ser un producto normal que elabora el cuerpo para procesar los combustibles que quema la célula para extraer energía, tienen un gran poder destructivo para la misma célula. ¿Qué son los radicales libres? Las moléculas estables tienen electrones por pares. Esto le confiere una estabilidad, pero si una molécula presenta un electrón sin pareja, entonces se va a volver inestable y reactivo. Estas moléculas que contienen un electrón sin pareja se le llaman entonces radicales libres. El problema está cuando una molécula pierde un electrón. Esta queda dañada, pero a su vez esta molécula va a buscar a otra para intentar quitarle un electrón e intentar recuperar el que ha perdido y acabar entonces dañando a la otra célula también que intenta quitarle el electrón. Todo ello acaba entonces provocando una reacción en cadena en nuestras células. Nuestro organismo produce radicales libres en todo momento. Una célula para vivir necesita oxígeno. Dicha célula, al tomar el oxígeno, desprende radicales libres. También el sistema inmune produce radicales libres, pero sobre todo los glóbulos blancos lo utiliza para un buen fin, que es destruir las bacterias y los virus. El problema no es entonces producir radicales libres, sino hacerlo de forma excesiva e incontrolada. Existe una serie de factores ambientales que aumentan los radicales libres, como son la contaminación, el tabaco, los pesticidas, entre otras situaciones. El exceso de radicales libres puede destruir las células y causarles un daño irreversible. Por eso, se les ha hecho responsables de muchas enfermedades, como son la aterosclerosis, las cardiopatías, el cáncer, el SIDA, las cataratas en los ojos, las artritis y el envejecimiento. La acumulación dañina de los radicales libres da lugar al envejecimiento y, como consecuencia, con la edad disminuyen las posibilidades de ejercer un control sobre ellos. Ahora bien, los antioxidantes protegen de la acción destructora de los radicales libres. Decir antioxidante
equivale a decir antirradical libre, ya que los oxidantes son las sustancias que toman electrones de otras sustancias, es decir, son radicales libres. Recientemente, los científicos han demostrado la relación existente entre los niveles de antioxidantes en los animales y sus expectativas de vida. A mayor número de antioxidantes, mayor esperanza de vida. Los nutrientes de la alimentación que han demostrado un mayor poder antioxidante han sido los betacarotenos, la vitamina E, la vitamina C, el selenio y la coenzima Q. Por otra parte, los estrógenos también han demostrado su poder antioxidante, ya que impide la oxidación del colesterol LDL, también conocido como colesterol malo, que causa el daño a la pared vascular y a la formación de la placa de ateroma, lo que se llama ateroesclerosis. Los antioxidantes pueden suplir el electrón perdido o pueden desprenderse de uno para estabilizar al radical libre. Esto les permitiría convertirse en radicales libres también, pero su estructura les confiere menor poder reactivo que los verdaderos radicales libres y no dañan a otras moléculas. El proceso antioxidante se completa con otras reacciones químicas hasta que el radical libre es totalmente destruido. El cuerpo posee y produce muchos antioxidantes que nos protegen, como son las enzimas, los aminoácidos, las proteínas, entre otros. Pero también existen nutrientes con gran poder antioxidante. Por ello, muchos científicos aconsejan su consumo. El quinto mecanismo bioquímico son los defectos en la permeabilidad de la membrana. El daño de la membrana citoplásmica lleva a pérdida del equilibrio osmótico y a flujo de líquidos e iones, así como a una pérdida de proteínas, de enzimas, de coenzimas y ácidos ribonucleicos. También se pierden metabolitos que son vitales para la reconstitución del ADP. La liberación y la activación de las enzimas de los lisosomas da lugar a la digestión de los componentes de la célula y las células van a morir entonces por necrosis. La membrana se lesiona por varias situaciones. Número 1, por bacterias, por proteínas virales, por los sistemas de complemento, por los productos de los linfocitos, por agentes físicos y por agentes químicos. La pérdida de la permeabilidad selectiva de la membrana es una característica constante de la mayoría de las formas de lesión celular. Varios mecanismos bioquímicos pueden contribuir al daño de la membrana, entre ellos la alteración de la función de la mitocondria. Número 2, la pérdida de los fosfolípidos de la membrana. Número 3, anormalidades del citoesqueleto. Número 4, los radicales libres. Y número 5, los productos de la descomposición de los lípidos. Hay 3 tipos de lesiones frecuentes a nivel de la célula. Número 1, la lesión isquémica e hipóxica. Número 2, la lesión por radicales libres. Y número 3, las lesiones tóxicas. Con relación a la lesión isquémica e hipóxica, vamos primero a definir lo que es hipóxica, que se refiere a hipoxia, o sea que es el descenso en los niveles de oxígeno. Pero como solamente de oxígeno, la célula continúa la producción de energía glucolítica, porque le están llegando los otros nutrientes. Ahora, la isquemia es producida por ausencia de oxígeno. Compromete el aporte de sustratos glucolíticos también. O sea, no solamente disminuye el oxígeno, sino también que disminuye los aportes, incluyendo los aportes glucolíticos, por lo que si no hay glucosa tampoco va a haber producción de ATP.
Una vez que se agotan los sustratos derivados de la glucosa, se va a interrumpir la producción de energía de origen anaeróbico o se inhibe la función glucolítica por la acumulación de metabolitos que tendrían que haber sido eliminados por el flujo sanguíneo. Bien, dos tipos de lesión isquémica. Una lesión isquémica reversible. Esta se puede observar pérdida de la fosforilación oxidativa en la mitocondria y disminución del ATP. Esta va a provocar que baje la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, que haya un aumento de la glucólisis, o sea, de la rotura de las moléculas de glucosa, lo que va a producir aumento de la acidosis y disminuye la cantidad de glucógeno acumulado. Y número 3, reducción en la síntesis de proteínas por el desprendimiento de los ribosomas del retículo endoplásmico. La lesión isquémica reversible, si esta continúa, va a provocar una dispersión del citoesqueleto, va a provocar pérdida de las microvellosidades, se van a formar vesículas en la superficie de la célula, vamos a observar figuras de mielina en el citoplasma, la célula se va a edematizar y también con ello se edematizan las mitocondrias. El retículo endoplásmico se dilata y por último va a haber un edema dentro de la célula que va a provocar aumento de la presión de sodio, aumento del cloro y disminución de la concentración de potasio. Eso era la lesión reversible. Ahora, la lesión isquémica irreversible, o sea, la que ya no puede volver hacia atrás, es provocada por varias situaciones. Número 1, porque se hinchen las mitocondrias, lo que se llama tumefacción mitocondrial. Número 2, porque hay una lesión irreversible de la membrana plasmática. Número 3, que hay una lesión de las membranas de los lisosomas, lo que va a provocar que salgan las enzimas lisosomales al citoplasma y se van a activar las hidrolasas ácidas, o sea, las ARNasas, las ADNasas, las proteasas, las fosfatasas, las glucosidasas y las catepsinas. Y por último, va a haber aumento del calcio intracelular. Bien, ¿cuáles son las causas por lo cual la célula se lesiona? Número 1, privación de oxígeno. Número 2, agentes físicos. Número 3, agentes químicos y farmacéuticos. Número 4, agentes infecciosos. Número 5, reacciones inmunológicas. Número 6, trastornos genéticos. Y número 7, desequilibrios nutricionales. Con relación a la privación de oxígeno, este produce una lesión celular reduciendo la respiración aeróbica oxidativa. Dependiendo de la gravedad del estado hipóxico, las células pueden adaptarse, sufrir lesión o morir. Esta privación de oxígeno puede ser por hipoxia o por isquemia y es una causa importante y frecuente de lesión celular. Bien, la hipoxia se define como disminución del oxígeno, ya sea porque no llegue oxígeno o porque no se aprovecha el oxígeno que llega. Se afecta por esta causa la respiración aeróbica de la célula, pero continúa la producción de ATP para la energía, pero no por la vía aeróbica, sino por la vía de la glucosa, es decir, por la vía anaeróbica. La isquemia
es la pérdida de riego sanguíneo, ya sea por una disminución en el flujo arterial o por una reducción del drenaje venoso. No se puede usar la vía de la glucosa porque no está llegando glucosa porque es una isquemia. Por lo tanto, la isquemia va a causar una lesión más rápido que la hipoxia. Las causas de hipoxia pueden ser una insuficiencia cardiorrespiratoria, como ocurre en las alteraciones de la perfusión pulmonar, como en el edema, o en la cianosis, o en el fallo cardiorrespiratorio, como ocurre en los infartos agudos al miocardio. O también puede ser causa por déficit de la perfusión sanguínea, o sea, por aterosclerosis, por trombosis, por embolismo o por infartos. La pérdida de la capacidad para transportar el oxígeno lo vamos a ver en las anemias y en la intoxicación por monóxido de carbono, lo que le llamamos muerte dulce, porque produce un sueño placentero y luego la muerte. También va a haber, la hipoxia puede ser causada por un menor contenido de oxígeno en el ambiente, como ocurre en la atmósfera pobre en oxígeno, como en las grandes alturas. Y la hipoxia también va a ocurrir cuando no se capta a nivel de la célula correctamente el oxígeno, como ocurre en la intoxicación por venenos, donde el veneno compite en la hemoglobina con el oxígeno, pero el oxígeno tiene más afinidad en la hemoglobina que el oxígeno. Por eso el veneno desplaza el oxígeno y se une a la hemoglobina, quedando el oxígeno sin adherirse. Los agentes físicos también causan lesión celular, como por ejemplo los traumas mecánicos, los extremos de temperatura, cambios bruscos en la presión atmosférica, como ocurre en el buceo o en alturas muy marcadas en los aviones, o por la radiación, ya sea la ultravioleta o la ionizante, o por descargas eléctricas. También causa lesión celular los agentes químicos y los agentes farmacéuticos. Estos van a provocar la alteración de la permeabilidad de la membrana y lo van a hacer o por alteración de los fosfolípidos, o por la unión con los radicales de la membrana, o por alteración de los enlaces fosfolípido-proteínas. Con relación a los agentes químicos y farmacéuticos, estos causan lesión. Pueden ser los productos químicos simples, como la glucosa, la sal, el oxígeno, el agua, o venenos, o contaminantes ambientales, o contaminantes aéreos, o insecticidas o herbicidas. También causa lesión celular los agentes químicos y los agentes farmacológicos. Por ejemplo, los contaminantes industriales, como son los fármacos, ya sea por automedicación o por sobredosificación o por infradosificación o por iatrogenia. También provoca lesión el alcohol, el tabaco y las drogas. Los agentes infecciosos también causan lesión celular, todo tipo de microorganismos. También causa lesión celular las reacciones inmunológicas, sobre todo aquellas que son hiperinmunes. Por ejemplo, las reacciones anafilácticas o choque anafiláctico, cuando una persona es alérgica a una sustancia, ya sea una picadura, una comida o un medicamento, o las alergias o las enfermedades autoinmunitarias. También causa lesión celular ciertos trastornos genéticos que pueden ser evidentes desde el punto de vista macroscópico o que sean imperceptibles
a la vista, pero que estén presentes a nivel cromosómico. A nivel cromosómico podemos ver ciertas anomalías como son la trisomía del cromosoma 21, lo que se conoce como síndrome de Down, o la trisomía del cromosoma 18, conocido como síndrome de Edwards, o la trisomía del cromosoma 13, conocida como síndrome de Patot. Otro trastorno genético también lo es la anemia falciforme o falsemia. Por último, los desequilibrios nutricionales también causan lesión celular. De ello tenemos los trastornos en el metabolismo de la glucosa, como es la diabetes, los síndromes de mala absorción intestinal, las carencias de proteínas, de vitaminas, de minerales, todo tipo de dislipidemia, la obesidad, la anorexia y la bulimia. Muy bien, hasta aquí el tema de lesión celular. Gracias por su atención.